Un alambre con módulo de Young de 10 por 10 a la 10 de longitud de 10 metros y 2 milímetros de diámetro está sujetada en un extremo por una mordaza fija y por el otro extremo a una viga de 5 kilogramos. La viga en uno de sus extremos está sujeto a una articulación y en el otro extremo a un bloque de 15 kilogramos, como se muestra en la figura. Eh, en el instante, cuando el alambre no está deformado, cuando el sistema se libera del reposo, determine la deformación del alambre. Considera la deformación de la viga despreciable. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la deformación de este alambre que está acá. Lo vamos a señalar, este alambre de acá. Esa es la deformación que queremos encontrar. Para encontrar esa deformación, vamos a recurrir. Vamos a recurrir a esta fórmula. Para encontrar la deformación del alambre, vamos a usar la fórmula que dice que es igual a la fuerza multiplicado por la longitud dividido entre el módulo de Young y por el área del alambre, ¿no? Tenemos que usar esta fórmula. Pero antes de usar esta fórmula, la mayoría de estos datos ya son conocidos. Tenemos la longitud del alambre, tengo el diámetro. Con el diámetro vamos a calcular el área. Tengo el módulo de Young. Uno de mis problemas es que no conozco la fuerza, a qué fuerza está sometido este alambre. Para eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, pero voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta base. Entonces, a ver, tenemos los datos aquí. El módulo de Young del alambre es de 10 a la 10. 10 por 10 a la 10. 10 por 10 a la 10 pascales. Su longitud me dice que es de 10 metros. El diámetro que tiene es de 2 milímetros, ¿no? En metros podemos poner 2 por 10 a la menos 3, o también más sencillo, puedo escribir 0,002 metros. Está sujetada en un extremo por una mordaza fija y en el otro extremo por una viga. Entonces voy a poner la masa de la viga, es de 5 kilogramos. Y la viga está sujeta en uno de sus extremos a una articulación y en el otro extremo a un bloque de 15 kilogramos. Entonces la masa del bloque es de 15 kilogramos. La figura muestra el instante cuando el alambre no está deformado. Cuando el sistema se libera, determine. Aquí tenemos otros dos datos también que son importantes: este ángulo de 30 grados y este ángulo de 45 grados. Bueno, con estos datos, para empezar con el área, yo voy a encontrar con el dato del diámetro. La mayoría de los alambres son de secciones circulares, entonces podemos encontrar el área con este dato del diámetro. La longitud aquí está dada, el módulo de Young está dado, y lo que necesito es la fuerza, y esa fuerza la voy a encontrar a través de el diagrama de cuerpo libre de esta base. Y ese diagrama de cuerpo libre, he preparado una imagen que nos puede servir. Supongamos que esta imagen ese sería el diagrama de cuerpo libre de la base, donde las fuerzas que aquí se representan,
En un apoyo de este tipo, en una base, aquí podemos ver que es una articulación de este tipo. Este tipo de articulaciones producen dos tipos de fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Una fuerza horizontal y produce también una fuerza vertical. También, como la base, esta viga tiene una masa de 5 kilogramos, va a tener un peso también. Entonces, este va a ser el peso de la base. Y el bloque que está colgando en el extremo también tiene su propio peso. Entonces, aquí va a estar el peso del bloque. Y esta cuerda, este alambre aquí genera una tensión. Listo. Ahora, para esta viga vamos a realizar, esta viga se encuentra en equilibrio porque no se está moviendo de acuerdo al problema. Entonces vamos a aplicar la condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio que me dice que la sumatoria de los momentos es igual a cero. Esta es la segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Aquí habíamos dicho, esta es la segunda condición del equilibrio. Y bueno, para realizar la sumatoria de momentos necesitamos un punto de referencia. Vamos a tomar este origen como punto de referencia, recordando, para calcular un momento lo que tenemos que hacer es momento o torque, lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza por el brazo. Brazo es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el eje de referencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vemos que 45 grados, ¿no? 45 grados. Entonces, podría encontrar esta distancia que sea perpendicular, ¿no? El peso siempre se representa a la mitad, ¿no? Entonces, eso sería n medios por el coseno de 45, ¿sí? Y aquí también hay otra distancia perpendicular. Eso sería L por el coseno de 45. Por ejemplo, podríamos usar esos valores, ¿no? Y aquí, este ángulo de 30 grados, vamos a ver dónde se repite. Uh, aquí, si aquí hay 45 grados, se supone que aquí tiene que haber 135 grados, porque ese es su complemento, para que sumen 180 grados, ¿no? En un ángulo llano es 180 grados. Y aquí hay un triángulo, si aquí hay 30 y aquí hay 135, suman 165 grados y le falta 15 grados para completar, porque todos los triángulos siempre tienen que sumar 180 grados. Bueno, entonces vamos a poder aplicar esta condición. Aquí ya tenemos que estos son 15 grados. Entonces, 15 grados. Y ahora podemos descomponer esta tensión en dos componentes. Una componente de la tensión que va a venir por acá, ¿no? Que se va a descomponer con la función coseno, y otra componente de la tensión que viene por acá, que se va a descomponer con la función seno, seno de 15 grados. Esta componente de la tensión, su línea de acción va a atravesar por el punto de referencia, por lo tanto no produce ningún momento, ¿sí? Así es. Vamos a continuar. El ejercicio sumatoria de momentos, ¿no? Entonces, acordándonos siempre que momento es fuerza por brazo, ¿no? Aquí como dice aquí la ecuación. Entonces, estas dos fuerzas, la vertical y la horizontal, no producen ningún momento porque no tienen brazo. Es decir, brazo es la distancia
desde el punto de referencia a la línea de acción de la fuerza. Y en este caso la fuerza está atravesando por el punto de referencia. Las fuerzas que atraviesan por el punto de referencia no producen momento. Entonces podemos descartar esta vertical, la horizontal y también esta componente de la tensión. También la podemos descartar. Entonces, esto aquí por si acaso era el peso de la viga. Este era el peso de la viga. Ya, entonces la sumatoria de momentos. Los momentos también tienen una dirección, es importante saber su dirección. Cuando la rotación que se produce, nosotros vamos a seguir esta regla, cuando la rotación que se produce tiene el sentido de, así como si es a la mano derecha, es decir, antihorario, vamos a decir que es positivo, antihorario. Y cuando sea horario, vamos a decir que es negativo, es decir, como si es a la mano izquierda, negativo. Entonces, horario, ¿no? Entonces puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, esta tensión respecto de este eje, la tensión por el seno de 15, produce un momento antihorario, es decir, positivo. Lo voy a poner aquí, positivo, la fuerza, tensión por el seno de 45. Está muy grueso, está mejor. Y multiplico por su brazo, que es la distancia de este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué sería L? Menos el peso el peso del bloque, multiplicado por la distancia perpendicular que forma 90 grados, ¿no? Entonces, esta distancia de acá sería L por el coseno de 45. Ahora, menos, en realidad, menos el peso de la viga multiplicado por L medios, porque esto pasa parte de la mitad de la viga. Por eso pongo L medios. L medios multiplicado por el coseno de 45 nuevamente, y todo esto es igual a 0. Ok, perfecto, listo. Bueno, como todos aquí tienen L, podemos eliminar L, 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 dividiendo toda la ecuación dividida entre L. Y vamos a despejar la tensión, ¿no? Entonces aquí va a quedar tensión multiplicada por el seno de 45 es igual a el peso del bloque multiplicado por el coseno de 45 más el peso de la viga multiplicado por el coseno de 45. Y todo aquí, este seno de 45 pues puede pasar a dividir. Perdón, aquí no era el peso, a la tensión era por el seno de 15. Entonces vamos a hacer una corrección acá. Esto va a ser el seno de 15. El seno de 15 grados, ¿no? Entonces eso puede pasar a multiplicar. Entonces aquí el peso del bloque es la masa del bloque por la masa del bloque por la gravedad, y el peso de la viga es la masa de la viga por la gravedad. Entonces podemos factorizar la gravedad, también podemos factorizar el coseno de 45 y este seno de 15 pasa a dividir. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la gravedad multiplicada por el coseno de 45 multiplicado por la masa del bloque más la masa de la viga, todo dividido entre el seno de 15. Y realizando esta operación con nuestra calculadora, perdón, aquí había un 2. Aquí había un 2, hay que tomar en cuenta ese 2. Porque aquí tenía el peso de la viga sobre 2
¿no? El peso de la viga sería la masa de la viga por la gravedad, pero dividido entre 2. Entonces aquí queda un 2. Ahora reemplazamos todos estos datos en la calculadora. Esto sería 9.8 por el coseno de 45. La masa del bloque, que sería 15, más la masa de la viga 5 sobre 2. Y todo esto dividido entre el seno de 15. El resultado de realizar toda esta operación, 9,8 por el coseno de 45 sobre el seno de 15 por 15 más 5 medios. El resultado de toda esta operación es de 468.55. Si hay un error, tal vez al transcribir a la calculadora, entonces por favor me van a escribir si es que hay algún error, si es que hay algo que corregir en el video. ¿Ya? Entonces ya tengo la tensión. Esa tensión es importante porque esa tensión la puedo reemplazar aquí en la fórmula de alargamiento. Eso lo vamos a hacer por acá. No, aquí mismo. Entonces vamos a usar la fórmula de alargamiento, que decía que hay que multiplicar la fuerza, en este caso la tensión, sería de 468.55 multiplicada por la longitud, que era 10, sobre el área. El área no la tenemos el diámetro, pero con el diámetro pues también podemos calcular el área. Ya. Con la siguiente fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y con esa fórmula se puede calcular el área multiplicado por el módulo de Young, que era 10 por 10 a la 10, ¿no? Entonces aquí esto va a salir, va a ser 468.55 por 10 sobre pi por el diámetro, que era de 0.002 elevado al cuadrado sobre 4, y multiplicado por 10 a la 10. Bueno, si es todo esto lo pones a tu calculadora, pues vas a encontrar que el alargamiento es de 0.0149 metros, ¿no? Y nosotros sabemos que de metros a centímetros se puede convertir muy fácilmente, solo hay que mover la coma 2 espacios hacia la derecha. Entonces sería 1, 2. Entonces sería 1.49 centímetros, ¿no? Que es la respuesta correcta tal como aparece en las copias. Esto sería todo, así se resolvía este inciso. Haremos otro video para resolver el inciso 2.